Hola, en este video vamos a ver cómo podemos en español pedir y dar información personal. Esto significa asking for and giving personal information. Y lo vamos a hacer utilizando el pronombre tú, que se considera una forma de dirigirse a otra persona de manera informal. En esta tabla tenemos el aspecto de información que vamos a pedir, la posible pregunta para ese aspecto y la posible respuesta para esa pregunta de ese aspecto. Vamos a escribir aquí en la lista de aspectos. Primero el nombre de una persona, luego el origen, número 3, la fecha de nacimiento, que es la date of birth, la número 4, fecha de cumpleaños, birthday, when someone's birthday is. Número 5, la edad. Edad significa age. Número 6, el estado civil, que es el marital status. 7, si la persona tiene hijos o no. Children, si la persona trabaja. Número 8 o no. Work, employment. Número 9, la carrera, si es un estudiante de la universidad. Carrera significa major. Y finalmente las actividades del tiempo libre. Bien, ahí tenemos entonces los aspectos de información. Entonces, vamos a pensar primero en la pregunta para el nombre. ¿Cuál es la pregunta para el nombre? Piensa. Muy bien, la pregunta, una opción es ¿cómo te llamas? Y la otra opción es ¿cuál es tu nombre? Ahora, ¿cuál es la respuesta para esta pregunta? Piensa. Bien, la respuesta es me llamo y el nombre. Me llamo Juan, por ejemplo. O mi nombre es y el nombre. Mi nombre es Juan. Y también es posible decir yo soy y el nombre, yo soy Juan. Y también es posible que este sea opcional y decimos soy y el nombre, soy Juan, por ejemplo. Entonces tenemos 3 opciones de respuesta. Origen. ¿Cuál es la pregunta para el origen de una persona? Bien, la pregunta es ¿de dónde eres? ¿Cuál es la respuesta para esta pregunta? ¿De dónde eres? Bien, la respuesta podría ser soy de y la ciudad. ¿Sí? Entonces digamos que podemos hacer así. Soy de New Orleans, soy de Medellín, Colombia, soy de Lima, Perú, etc. Fecha de nacimiento. ¿Cuál es la pregunta para la fecha de nacimiento de una persona? Bien, hay 2 opciones. Una opción es ¿cuándo naciste? Que es when were you born, ¿sí? Nacer, este está en pretérito, el verbo nacer en pretérito, en pasado, nacer es to be born. Cuando naciste es una opción. ¿Cuál es la otra opción? La otra opción es ¿cuál es tu fecha de nacimiento? ¿Cuál es la respuesta para la pregunta ¿cuándo naciste o cuál es tu fecha de nacimiento? Piensa. Bien, una respuesta podría ser utilizando el verbo nacer. Nací, yo nací, ¿sí? I was born. Por ejemplo, 8 de octubre y el año 2003, por ejemplo. Fecha de cumpleaños. ¿Cuál es la pregunta para la fecha de cumpleaños?
Piensa. Bien, la pregunta para la fecha de cumpleaños es ¿cuándo es tu cumpleaños? When is your birthday? ¿Cuál es la respuesta para cuándo es tu cumpleaños? Bien, la respuesta completa podría ser mi cumpleaños es el 8 de octubre. Y dijéramos que mi cumpleaños es esto, todo esto puede ser opcional. La respuesta puede ser mi cumpleaños es el 8 de octubre o simplemente el 8 de octubre. Edad. ¿Cuál es la pregunta para la edad de una persona? Recuerden que edad significa age. Bien, la pregunta para la edad es ¿cuántos años? ¿Cuántos años tienes? ¿Sí? Esa es la pregunta para How old are you? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál es la respuesta? Perdón. ¿Cuál es la respuesta? Bien, la respuesta es tengo, por ejemplo, 21. Me está costando trabajo hacer la ñ hoy. Años. Muy bien. ¿Cuál es la pregunta para el estado civil? Marital status. Muy bien. La pregunta podría ser, ¿eres soltero o soltera si es una mujer? ¿O casado o casada si es una mujer? ¿Eres soltero o casado? ¿Eres soltera o casada? ¿Cuál es la respuesta para esta pregunta? Bien, obviamente, como tenemos dos opciones aquí, la respuesta podría ser soy soltero, I'm single, y si es un hombre y si es una mujer, soy soltera. Otra opción, por supuesto, es soy casado, I'm married, o casada si es mujer, femenino. También hay una opción que es estoy comprometido o comprometida, I'm engaged. Ahora, es posible también utilizar el verbo estar, soy soltero o estoy soltero. Y igual con casado, soy casado o estoy casado. Realmente no hay mucha diferencia, pero con comprometido, to be engaged, solamente se utiliza el verbo estar, ¿sí? Estoy comprometido. Muy bien, ¿cuál es la pregunta para los hijos? Recuerden que hijos significa children. Muy bien, entonces la pregunta es, ¿tienes hijos? ¿Cuál es la respuesta? Obviamente la respuesta podría ser sí o no. Ahora, si la respuesta es sí, la siguiente pregunta es ¿cuántos? ¿Cuántos hijos tienes? Y una posible respuesta entonces, es decir, tengo un hijo, también puede ser femenino, tengo una hija, hacemos femenino, el artículo y el sustantivo. Y si es más de uno, obviamente, entonces tengo 2 o 3 hijos, plural. Trabajo. ¿Cuál es la pregunta para el trabajo, el empleo de una persona? Piensa. Muy bien, muy fácil, es el verbo trabajas, verbo trabajar. Simplemente trabajas. También es posible preguntar, ¿tienes trabajo? Pero trabajas es tal vez más fácil, trabajas. Y las posibles respuestas para la pregunta son, puede ser sí o puede ser no. Ahora, si la respuesta es sí, la siguiente pregunta es, ¿en dónde o dónde simplemente? ¿En dónde trabajas o dónde trabajas?
La posible respuesta para ¿en dónde? Es, piensa. Bien, sí, trabajo en, por ejemplo, un banco. Carrera. Digamos que es un estudiante universitario, una estudiante universitaria. ¿Cuál es la pregunta para la carrera? Recordemos que carrera significa major. Muy bien, hay dos opciones. Una es ¿qué estudias? Y la otra es ¿cuál es tu carrera? Muy bien, ¿cuál es la respuesta para esta pregunta de qué estudias o cuál es tu carrera? Piensa. Muy bien, puedo utilizar el verbo estudiar y decir estudio y, por ejemplo, estudio arte. La otra opción de respuesta con la palabra carrera es mi carrera es arte. Muy bien, finalmente, las actividades del tiempo libre. ¿Cuál es la pregunta para las actividades del tiempo libre de una persona? Piensa. Hay dos opciones de respuesta. Una es ¿qué haces en tu tiempo libre? Es una opción. Y la otra opción es utilizar el verbo gustar y preguntar ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Cuál es la respuesta para la pregunta ¿qué haces en tu tiempo libre? O ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Piensa. Bien, una posible respuesta completa en mi tiempo libre. Yo leo, veo, también puedo decir miro televisión y juego videojuegos. ¿Sí? Entonces tenemos aquí tres actividades. Yo leo, yo veo televisión o miro televisión y yo juego videojuegos. Ahora, también podríamos responder directamente a esta pregunta utilizando el verbo gustar, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Y podemos decir la misma respuesta, pero utilizando gustar. Entonces voy a copiar, voy a pegar acá abajo, pero vamos a cambiar y utilizar gustar. Entonces, en mi tiempo libre, y aquí no utilizo yo, sino me gusta, y el verbo no es conjugado, es en infinitivo. Leer, ver o mirar televisión y jugar videojuegos. Entonces, la diferencia es que aquí tenemos en la pregunta, dijéramos, de ¿qué haces en tu tiempo libre? Tengo las actividades y el verbo está conjugado en presente. Yo leo, yo veo o yo miro televisión, yo juego videojuegos. Mientras que en la siguiente opción, como tenemos el verbo gustar, ¿qué te gusta hacer? Entonces dijéramos que una posible respuesta puede ser con el verbo gustar y decir, en mi tiempo libre me gusta leer, ver televisión o mirar televisión y jugar videojuegos con el verbo en infinitivo, no conjugado. Leer, mirar, jugar, etc. Muy bien, entonces estos son 10 aspectos de información personal, sus correspondientes preguntas y sus correspondientes respuestas. Eso es todo. Chao.